live hoy en este día. Y vamos a ir rápidamente, vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor de esta manera: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vamos a orar hoy en este día en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, venimos delante de usted, mi Dios, una vez más. Señor, le pedimos que usted extienda su mano poderosa, manifieste su gloria, su poder. Si hubiera alguien que está enfermo, yo le ruego que usted lo sane completamente. Rompa las cadenas del diablo, rompa toda ligadura y yugo. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Declaro que en este momento sucede un milagro sobrenatural en el nombre de Jesús. Y yo declaro que Dios te levanta. Ahí donde estás, hombre de Dios, mujer de Dios, Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Si usted está pasando por alguna prueba, por alguna lucha de enfermedad, yo le digo que si usted pone la mirada en la cruz del Calvario, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Hoy voy a hablar de la palabra servir. Today we're going to talk about the word serve. La palabra servir significa ser instrumento para un propósito o un fin. The word serve is an instrument for an end. Y yo te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Estás listo para servir en este año? And I'm going to ask you a question. Are you ready to serve this year? ¿Estás listo para decirle al Señor, usa mi vida? Are you ready to say to the Lord, use my life? La definición de la palabra servidor The definition of server, o servido or to be served, también se define como un tiempo voluntario it's also defined as a voluntary time hacia una persona. as to a person. Dice la palabra de Dios que vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. The word of God says the disciples went to the Lord and said, Lord, let us show us how to pray. Va a haber un momento en tu vida There's going to be a moment in your life que usted tiene que servir. that you're going to serve. Usted fue creado para servir a Dios. You have been created to serve God. Pero también dice la palabra de Dios, But also the word of God says Jesús te va a servir a ti. that Jesus will also serve Oh, yo no you. sé si usted entiende esta Oh, palabra. I don't know if you're understanding Si this usted word. sirve a Cristo, If you serve Christ, Jesús lo va a servir a usted también. Jesus will also serve you. Dice la palabra del Señor. The word of God says. Jesús dijo, Jesus said, si vosotros me presentáis delante de los hombres, if you present me in front of men, Jesús dijo con sus palabras, Jesus said with his words, yo los voy a presentar delante de mi Padre. I will also present them into my Ese es Father. cuando Cristo Jesús te sirve a ti. And that is when Jesus Christ serves you. Hay momentos en nuestra vida que Dios nos llama a servir. There's moments in our lives that God will also call us to serve. Y hay muchas maneras para que usted pueda servir a Cristo. And there's so many different ways for you to serve En su God. iglesia, In his church, en su comunidad, in the community, en su trabajo, in your work, con su familia, with your family, en el lugar donde usted está, in the place that you are in, aquí en la radio. here in the radio. Usted si es predicador, If you're a preacher, usted puede predicar en una radio. you can preach in a radio. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios lo llamó a servir. Because God has called you to Y serve. cuando usted sirve, And when you serve, Dios, hermano, God lo va a servir a usted también. will serve you as well. Jesús lo dijo. Jesus said it. Hermano, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, In the 1 Peter chapter 4, verse 10, dice la palabra del Señor, the word of God says, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. the gift that you have given, administer it to others. Lo que Dios ha puesto en ti, What God has put in you, dice la palabra del Señor, the word of God says, ministrelo a otros. administer it to others. ¿Qué es? Te voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Qué es el don que Dios te ha dado? What is the gift that God has given ¿Qué you? es el llamado que usted tiene? What is the calling that you have? ¿Qué es lo que usted ha hecho con eso? What have you done with that La gift? Biblia dice The Bible says que estaba David huyendo de Saúl that David was fleeing from Saul, y se fue a la cueva a esconderse en las cuevas de Adulam. and he went to go hide in the cave of Adullam. Y la palabra Adulam significa lugar estrecho. And that word Adullam means narrow space. Hay un momento de la vida de David que huye de la presencia del rey Saúl.
Y dice la palabra de Dios, And the word of God says, dice la palabra del Señor, the word of God says, que cuando su familia escuchó de que él había ido a la cueva, that when his family heard that he had fled to the cave, decidieron irse donde estaba él. they decided to go follow him. Estamos hablando de servir We're talking about to serve, para ser servido. to be served. Y dice la palabra de Dios que los que fueron donde estaba David And the word of God says that the people that went to go where David eran was, los endeudados, it was the debted people, eran los amargados the one with bitter spirit, y un montón de situaciones que esa gente estaba pasando. and they were afflicted. La Biblia dice que eran 400 personas. The Bible says it was 400 people. Y yo puedo pensar que lo que menos David quería, hermano, era que gente fuera con él allí donde estaba. And we believe that David did, Porque cuando estás pasando por la prueba, because when you're going through a trial, cuando estás pasando por la when situación, you're going through a situation, lo menos que quieres the least you want es gente que está alrededor de ti. is people to be around you. Pero dice la palabra del Señor But the word of God says que David lo recibió, that David received him. los empezó a capacitar, He started to train. los empezó a servir. He started to serve Y them. usted va a encontrar más adelante allá en el libro de los Reyes, And you're going to find in the book of Kings donde la Biblia habla de los valientes de David. that the Bible talks about Ya no eran los amargados y los endeudados y los enfermos. they were no longer the bitter in spirit or debted or afflicted. Ahora alguien que Dios había, hermano, usado a David para prepararlos y quitarles toda circunstancia. God used David to remove all of that from the ¿Sabe world. por cuántos años hemos estado aquí nosotros en esta radio? You know how many years we've been in this radio? Ahora en diciembre pasado In this December, cumplimos 17 años interrumpidos. we've been here for 16 years uninterrupted. 17 años 16 years llevando la palabra de Dios, talking about the word of God. llevando la palabra del Señor. Talking about the word of God. Hermano, venimos con una actitud de servir, We come with an attitude to serve sin esperar nada a cambio. and that for not asking Oh, anything yo no in sé si return. usted lo entiende este Oh, día. I don't know if you understand. Porque cuando tú sirves, Because when you serve, no estamos esperando nada a cambio. we are not asking for nothing in return. Cuando usted sirve, When you serve, usted lo da de corazón. you give it from your heart. Usted lo da con una buena actitud. You give it with a good La attitude. Biblia dice The Bible says que en un momento David estaba arriba de la montaña. that David was once upon up in the hill, Y dice la palabra de Dios. and the word of God says, David dijo, David said, yo quiero agua. I want water. Yo quiero agua de qué lugar. I want water from that. Y dice la palabra del Señor And the word of God que says David todavía no acababa de decir la palabra de Dios. that David did not complete asking Cuando what uno he de los wanted. valientes baja corriendo rápido When one of the strong people comes down y to va him y toma él lo que David había pedido. and brings what David was asking for. Esa es la palabra servir de regreso para la persona. And that is what it means when you are being Cuando served. David agarró a esa gente, When David took those people, iban endeudados, they were amargados, debted, they were afflicted, iban quebrados, they were broken, sin esperanza. with no hope. Pero a través de un tiempo de que David los sirve, But through time when David served them, ahora ya no eran esos quebrados ni endeudados. they were no longer afflicted or bitter in spirit. Ahora eran los valientes de David. Now they were the strong people of Cuando David. usted, yo quiero que usted entienda esto. Oh, I want you to understand this. Esto es un secreto sobrenatural. This is a supernatural secret. Cuando usted va a la casa de Dios, When you go to the house of God, muchos van con el matrimonio quebrado, a lot of people go with broken marriages, con los hijos en las drogas, with their sons or their daughters in con el drugs. hermano con enfermo, la gente. People are sick, Pero el pastor empieza a servirlos. but the pastor starts serving. El pastor empieza a servir la gente. The pastor starts serving the people, Y Dios empieza a restaurar toda esa gente. and God starts restoring Dios the people. empieza a levantar toda esa He gente. starts lifting them up. Dios los sana. God heals them. Dios les quita la enfermedad. God removes the sickness. Dios restaura tu matrimonio. He restores your marriage. Dios restaura tus finanzas. He restores your finances. Dios te pone arriba y no abajo. He puts you up and not down. Tú estabas perdido, You were lost, pero Dios te levantó. but God lifted you up. Dios usó tu pastor. God used his pastor. Oh, yo no sé si usted lo entienda. I don't know if you understand. Dios usó tu pastor God used your pastor para servirte. to serve you. Pero cuando ya eres restaurado, But when you already restored, cuando ya estás al 100,
When you're already at 100%, cuando ya estás al 100%, when you're at 100%, entonces es tiempo now it's time donde usted debe de servir al lugar donde usted fue restaurado. where you have to start serving with that place Escuche that you bien. restored. Listen carefully. No sea una persona mal agradecida. Don't be an unappreciated person. No esté brincando de iglesia en iglesia. Don't jump from one church to another. ¿Sabe por You qué? know why? Porque cuando Dios te siembra en un lugar, Because when God puts you in a place, usted va a ser como los valientes de David. you're going to be like those strong Oh, people yo no of sé si David. usted lo entiende en este I día. don't know if you're understanding this. Dios morning. quiere usarte como los valientes de David. God wants to use you as En those el strong nombre de people. Jesús de Nazaret. In the name of Jesus. ¿Lo cree conmigo? Do you believe it with me? ¿Usted lo cree conmigo? Do you believe it with me? Dios va a usar tu vida. God will use your life. Pero si ya fuiste servido, But if you have been served already, ahora es tiempo now it's time de que usted sirva for you to serve ahí en el lugar in that place donde fue servido usted. where you were served. La Biblia lo dice. The Bible says it. Hebreos 13:17. Hebrews Dios te 3:17. bendiga con usted, la pastora Irene Leiva, mi esposa. Ay, perdón. Dios los bendiga, muy buen tiempo estén pasando todos ustedes por ahí en casita. Bueno, pues, ya sabe, la pastora Fashion. Dios les bendiga. Bueno, pues ahí está la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, qué rico está el frío allá afuera. Riquísimo está el frío. Gloria a Dios, aleluya. Ahí tenemos nuestro hermano, ¿cómo se llama? Lucio. Lucio, pendiente de la pastora. Baje el micrófono, perfecto. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, pues estamos hablando de los valientes. Amén. Estamos empezando un Servir. año de los valientes servidores, pastor. Pues me va a dejar predicar, pastor. Escucha bien. Estamos empezando un año We are starting a new year, y pues vamos a hacer buenas cosas. and we're going to do good things. Yo no sé cómo terminó su año, pero lo terminamos. I don't know how your year ended, but we finished it. Eso es lo importante. And that is the important thing. Que Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros. That God had mercy of us. Terminamos el año. We Amén. finished the Yes. year. Nos introdujo a otro nuevo. He introduced us to a new Y se lo year. voy a repetir. Nos introdujo. And I'm going to repeat it. He introduced us to a new year. Porque aquí es papá. Because this is Father. El que quiso darnos la oportunidad de continuar. The one who gave us the opportunity to continue. Para usted que nos está oyendo y nos va a oír en algún momento. For you people that are listening to us. Bueno, pues estamos iniciando un año. We are starting a new year. Y es necesario mirar hacia atrás un poquito. And it's necessary to look back a little bit. Nada más para ver qué tanto nosotros fuimos buenos servidores. Just to check how we were good as a server. Solamente para ver qué tanto recorrimos en este reino que Dios nos dio. Just so we can know how we were in this, ¿Qué tanto alcanzamos? what we reached. ¿Qué tanto alcanzamos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? What did we reach? What God, that He gave us the stuff Que no nos costó a nosotros, les costó a su Hijo. that didn't cost us, but it cost His Son Jesus. ¿Qué tanto avanzamos? How much did we advance? Te mantuviste How much did you maintain de yourself? perdido. Pero ¿qué tanto avanzamos? How much did we advance? Y si miramos tantito hacia atrás, And if we look back, podemos ver we can see que pudimos haber hecho mucho más. that we could have done a lot more. Pero ¿por qué no? But why not? ¿Por qué no? Why didn't Y we? ahí es donde está la respuesta acerca de ser un buen servidor. And that is where the answer comes. ¿Por qué no servimos? ¿Por qué no hicimos más? Why didn't we do more? Why didn't we serve more? Porque es necesario entender que tenemos el enemigo de nuestras almas a flor de piel. If we have the enemy against us. Dije, tenemos el enemigo de nuestras almas a flor de We piel. have the enemy of our souls against us. Si Pablo lo dijo, usted también lo puede decir, por supuesto que sí. If Paul said it, of Ah, course you can yes. also say it as well. Yo encuentro que con mi mente es buena, perfecta, hermosa, santa la palabra de Dios. I find it in my mind that the word of God is holy. Pero en mi cuerpo encuentro una ley del pecado en mis miembros. But in my body I find sin. Encuentro el pecado I find the sin. y luego después dijo, And then later I say, miserable de mí. oh, how miserable I am. Con la mente apruebo que todo lo de Dios es bueno. Con mi pensamiento
with my thoughts. Yo declaro que todo es bueno, I declare that everything is good. pero con mi cuerpo hago lo que aborrezco. But with my body, I do everything I despise. Miserable de mí, así decía. Miserable. Yes. Oiga, esto es tremendo. Este es un hombre de esa altura. Un hombre preparado, un hombre estudiado, un hombre celoso, que tuvo que ser transformado, pero no solamente que tuvo que ser transformado, perdóneme usted porque me voy de corrido. ¿Sí entiende? ¿Qué tanto abarcamos el año pasado? What did we cover last year? ¿Qué tanto avanzamos? How much did we advance? Y es aquí donde, si no avanzaste mucho, And it's here if you didn't advance as much. esta es una oportunidad para avanzar en este año. This is another opportunity to advance this year. Si algo te detuvo, If something stopped you, esta es la oportunidad para que usted apunte en un cuaderno para que ese mismo Goliat no lo vuelva a detener, no la vuelva a detener. this is an opportunity to write notes so that Goliath doesn't stop you again. Sí, Yes. amén. Amen. Porque Goliat quería detener todo un ejército de Dios. Because Goliath wanted to stop a whole army of God. A él no le importa si es 1, si es 20, si es 50. Él solamente quiere detener. He doesn't care the amount. He just wants to stop. ¿Qué es lo que te detuvo el año Amén. pasado? What is Yes. it that stopped you last year? ¿Cómo se llama ese gigante? What is the name of that giant? Porque somos instrumentos para ser usados, iglesia. Because we are instruments to be used. Dije, instrumentos para ser usados. Instruments to be used. Y David se encontró a un montón de gente And David found a lot of people Oiga. Aleluya. Come on. que no tenía nada, así como que, ay, qué lindos, qué hermosos, véngase para acá, yo los quiero, los voy a abrazar. Hello. that they didn't have anything to be wanted for. Pero le servían. But they served him. No llegaron al nivel de David nunca, jamás, por supuesto, pero le servían. They never got to the level of David, but he served. ¿Sabe? Estos endeudados y amargados, These people bitter of spirit of bitterness. estos se encontraron solamente deleitándose de servir al ungido de Jehová. Solamente se gozaban para servir a David. They were rejoicing of serving David. Es todo lo que ellos, su participación. That was all their participation. Entendieron que iban a ser vasos para servir. They understood. They knew that they were instruments to serve, No para llegar al nivel de David. not to get to the level of David. Y ojalá Dios quiera y Dios se agrade de muchos de esos, pero no se agradó de ninguno. Ojalá y que Dios hubiera escogido unos, pero Dios no quiso. It would have been nice that God would have chosen someone, but he didn't. Dios no quiso. God didn't want to. Y ahora nosotros damos a la inversa. Come on. Dije, ahora nosotros damos a la inversa. Hay un montón de aventadas y aventados. Hay un montón que se autoproclaman. Pero yo le tengo noticias. Claro. Dios dice en la palabra en Romanos 9 In Romans 9, que Dios, para hacer notorio su poder, para Dios dejar ver su poder, for God's powers to be seen, dice para dejar ver las riquezas de su reino, mejor dicho. in other words, to be seen the riches of his kingdom, Dice que las enseñó por medio de los vasos, por medio de su pueblo de misericordia. he showed him through the people of mercy. Sus vasos que él preparó de antemano para esta gloria. Those cups that were prepared by him. Así que hay que nosotros que mirar, escúcheme bien, que tenemos que caer en el contexto de lo que Dios dice para estar cerca de Cristo y no estar alejados de Cristo. Vasos de honra, hello. Vasos de misericordia. Cups of mercy. Cups of mercy, dice la hermana. Vasos de misericordia. Tenemos que llenar esa medida de los vasos de misericordia a la manera como andaban los seguidores de David. Solamente atendiéndole. Jefe, ¿qué se le ofrece? Yeah. Come on. ¿Qué necesita, pastora? ¿Qué necesita, pastor? A sus órdenes, porque eso es simplemente ser un buen vaso de misericordia. And that's what it is, just to be a cup of mercy. Un vaso para ser usado. A cup to be used. Eso es servir. And that is to serve. Y yo me encuentro con esto que el pastor estaba diciendo. And I listened to what the pastor was saying. Si nosotros servimos a Cristo, If we serve Christ, tarde que temprano Cristo nos va a servir a nosotros. sooner or later, Christ will serve us.
Dije, tarde que temprano Cristo nos va a servir a nosotros. Sooner or Yes. later, Christ Amen. will serve us. Pero hay que ver cómo servimos a Cristo. But we have to see how we serve Yo no sé Christ. cuántos están interesados en esta mañana, en este momento, mejor dicho, I don't know how many of you are interested this morning en servir a Cristo. to serve God, A la manera de Dios y no a la manera del hombre o la mujer. to serve Christ in God's way. Dije, ¿cuántos estamos interesados en servir a Cristo? How many of us are interested in serving Christ? Porque si estamos interesados realmente en servir a Cristo, dos cosas tenemos que hacer y bien decididas ahora que estamos iniciando este año. Because as right now that the year is starting, we have to make sure that we start by two ways of serving Christ. La primera y bien importante es entender que servir a Cristo es atender y servir al pastor o la pastora, And the first one is to understand to serve the pastors in church que son los que dejó Cristo. that Christ left us. Segunda cosa que tenemos y tenemos que abrazarla y correr con ella, porque de ahí depende terminar un buen año y avanzar en el reino que nos ha sido dado. The second one is to finish the year and start with the new one. Tenemos que abrazar esta segunda cosa que tenemos que entenderla. We have to understand the second one. Esto This es como lo dicen en la escuela los niños. Zip your mouth. ¿Cómo se dice en español, hija? cerrar la boca. Cerrar la boca. Es que no nos han llamado para criticar, para juzgar, para direccionar, para instruir. No, nos han llamado para ser vasos de honras al servicio de Cristo a través de los pastores. Yeah, they didn't call us to criticize, but to be a cup of honor. Y cuando nosotros cerramos nuestra boquita, entonces podemos ser esos vasos de honra. And when we keep our mouth quiet, we can be that cup of honor. ¿Qué vamos a pintar? Ay, no, ese color está horrible. And we're going to paint, oh no, that color is ugly. Que vamos a levantar una ofrenda, la mejor ofrenda. Ay, otra vez van a pedir dinero. And they're gonna ask for offering, or they're gonna ask for more offerings. Oiga, si se le predica de pecado, porque se le predica de pecado. If they're gonna preach sin, let them preach sin. Y si se les predica de dar, porque se les predica de dar. O sea que como quiera, no estamos contentos si abrimos demasiado nuestra boca. In other words, we are never happy and we open our mouth too much. Y eso es lo que causa que detengamos la bendición en el avanzar en el reino. And that is what stops the blessings to advance in the kingdom. Yo no sé si usted está interesado en servir a Cristo. I don't know if you're interested in to serve Christ. Si usted está interesado en servir a Cristo, If you are interested in serving Christ, tarde que temprano te vas a tener que encontrar con que Cristo te está sirviendo a ti. sooner or later you're going to find that Christ is serving you. Pero ¿cómo es esto, pastora? But how is this, Pastor? Porque te va a usar, Because he's going to use you. te va a escoger, He's going to choose you. te va a mirar, He's going to look at you. te va a separar, He's going to separate va a you. estar contigo, He's going to be with te va a you. estar capacitando He's gonna y te vas a dar cuenta And you're gonna que find Cristo estaba contigo that Christ was y with no you, te habías dado And you cuenta had not known. y Él ya te estaba And sirviendo. he was already serving you. Y eso no es lo más And that importante. is not the most important thing. Lo más importante The most important es que thing nosotros le servimos un tiempo a Cristo is that we serve Christ for a while. para que después el resto del tiempo Cristo nos sirva a nosotros. For the rest of the time, Christ will serve us. Y yo no sé si tú te quieras pasar el resto del tiempo sirviéndole, que Cristo te sirva o sirviéndole a Cristo. And I don't know what you want to spend more time on, Come on. for God Yes. to serve Las you dos. or for you to serve Las Christ. dos son buenas, The both of them are good. pero para eso hay que, But that is why it's good to keep our mouth hay quiet. cosas que el pastor Cristo me dice y no, pero yo no digo nada, yo obedezco. Hello. Dos cosas. Two things. O servimos a Cristo Or we serve God, o que Cristo nos sirva. or Christ serves us. Tú servirás unos cuantos años a Cristo, You will serve Christ. pero después del several years, resto Cristo va a estar sirviéndote a ti But then Christ will serve you later on. y tú sirviendo And you por serving medio de Cristo through Christ al pueblo de Cristo. the people of God. Hay recompensa, There's a reward. buena resolución. A good Yo te dejo resolution. con esto, voy a los teléfonos, yo quiero orar por ti para que seas un buen servidor. Bueno, pues ahí quedó la palabra de nuestro Dios hoy en este día. Bueno, pues queremos de